Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo estudio devocional. Hoy nos corresponde hablar sobre el mandamiento número 6. Estamos estudiando el libro de Éxodo en el capítulo 20 y este mandamiento está en el versículo número 13. La Biblia dice: no matarás. Este mandamiento genera una gran serie de interrogantes, de preguntas, y hoy estaremos respondiendo algunas de ellas. Además, será una oportunidad para ver cómo el Nuevo Testamento también habla sobre este tema. Ya hemos señalado en los primeros devocionales que hemos realizado durante estos días cómo cada uno de estos mandamientos trata con un grupo específico de pecados. Cada pecado específico mencionado en los mandamientos encabeza otros pecados de la misma clase o familia, pecados relacionados entre sí. También hemos señalado que los preceptos morales señalados en los 10 mandamientos están dirigidos a tratar con el corazón, es decir, con los motivos, los pensamientos y deseos que tenemos. Hablemos un poco sobre el homicidio físico. En primer lugar, cualquier persona puede entender que este mandamiento significa que uno no puede matar a su prójimo. La prohibición respecto al homicidio esta es muy clara para todos nosotros, pero al mismo tiempo es necesario reconocer y contestar algunas preguntas que inevitablemente surgen sobre este tema. La primera pregunta tiene que ver con la cuestión de si Dios nos prohíbe matar y comer animales. Por ejemplo, los vegetarianos creen que sí, que está prohibido, pero la respuesta bíblica es que no, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículos 3 en adelante, donde se autoriza esa parte. La única prohibición que encontramos es la de no comer la sangre. El Nuevo Testamento afirma que es lícito comer la carne de los animales y aún quita las leyes alimenticias que Dios había puesto en el Antiguo Testamento. La segunda pregunta tiene que ver con la cuestión de la pena de muerte. Aquí tenemos la cuestión de si es lícito o no. La pena de muerte es llevada a cabo por el Estado en los países donde existe tal práctica. Génesis capítulo 9 explica algunas cosas, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios ha sido hecho el hombre. En estos versículos tenemos varias enseñanzas. Primero, que la vida del hombre es sagrada, puesto que el hombre es portador de la imagen de Dios. Y segundo, el mandato de castigar con la muerte no solo a los hombres, sino que también a los animales. Entonces, en este pasaje, Dios establece la pena de muerte para los homicidas. En esencia, estos versículos establecen la base del gobierno humano. La palabra demandar es un término judicial. Aquí Dios encarga a los seres humanos la responsabilidad de efectuar el juicio divino, o sea, establecer leyes y autoridades para establecer si alguien merece o no la pena de muerte. Entonces, lo que tenemos establecido en estos versículos es la autoridad divina delegada al gobierno civil y a la autoridad de hacer leyes para la protección y el bienestar de la sociedad, incluso aquellas leyes que gobiernan tales pecados como el robo, el adulterio y cosas semejantes que casi siempre resultan en actos de violencia. Podemos concluir entonces que la prohibición de Éxodo 20:13 de no matarás referente al homicidio no incluye la pena de muerte, no se refiere a la pena de muerte efectuada por las autoridades, puesto que al ejecutar a los homicidas están cumpliendo un mandato divino. De hecho, la misma ley mosaica establece la pena capital para muchas ofensas, por ejemplo, las ofensas contra los padres, la violación del día de reposo, el adulterio y otros eran motivo de morir. Es importante señalar que el Nuevo Testamento mantiene en vigor la pena de muerte para el homicidio. Esto se puede comprobar en los siguientes textos: porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, se refiere a la espada, porque es ministro de Dios, vengador para castigo del que hace lo malo. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde conviene que sea juzgado. A los judíos no he hecho injuria alguna, como tú sabes muy bien, porque si alguna injuria o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir,
Mas si nada hay de estas cosas, entonces ¿de qué me acusan? También Cristo confirma que quienes cometen el homicidio serán castigados. Miren lo que dijo Jesús. He aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e intentó matar a un guardia. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que maten a espada morirán. Aclaro, como iglesia no pedimos que se establezca la pena de muerte en nuestro país, pero tampoco negamos que es una ley que de adoptarse en nuestra nación tiene perfecto amparo bíblico. La tercera pregunta es con respecto al homicidio involuntario. El que hiriere a alguno haciéndole morir, morirá, mas el que no armó acechanzas, sino que lo mató accidentalmente, entonces le señalaré un lugar para que pueda huir. Eso está en Éxodo y en Deuteronomio. En estos versículos tenemos el tratamiento del homicidio involuntario o accidental, junto con el establecimiento de las ciudades de refugio. El propósito de establecer las ciudades de refugio fue con el fin de dar tiempo para que se tranquilizaran un poco los familiares del muerto, y si el homicida podía llegar a la ciudad de refugio, estaba a salvo hasta poder hacerle un juicio y determinar si era culpable o no. En este caso se libraba si no había sido un homicidio culposo. La cuarta pregunta tiene que ver con el homicidio cometido en defensa propia. Miren esto. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Éxodo 22:2. Aquí vemos que si el ladrón es muerto durante el robo, entonces no se consideraba un homicidio. La regla general dice que el ladrón debe apresarse y entregarse a las autoridades. Pero como en ocasiones hay lucha, hay conflicto, si asesinan al ladrón en defensa propia, eso no es considerado una violación al mandamiento de no matar. La quinta pregunta tiene que ver con los asesinatos en la guerra. El gobierno debe velar por la seguridad de la nación. Eso incluye que tiene que asesinar personas si están atacando a la nación. Y eso está amparado como un derecho propio si se hace para defender al pueblo. Ahora, si es una guerra de agresión, por supuesto está mal ir a intentar matar a otro sitio. Sexto, otra pregunta. Trata sobre el suicidio y el infanticidio, el aborto. Primero, no hay duda de que el suicidio es un homicidio contra uno mismo y es pecado. Segundo, que matar a un bebé, abortar a un niño, es también pecado, porque está vivo aún desde la concepción, no al nacer. Por ejemplo, el Salmo 139 menciona que David explica que desde que se concibe el bebé ya hay personalidad. La Biblia lo enseña. Por lo tanto, asesinarlo es un homicidio y viola el mandamiento de no matar. La última pregunta tiene que ver con el matar a terceros, es decir, los que no son culpables directos, sino que tienen una responsabilidad indirecta. Por ejemplo, los accidentes nucleares, los aspectos de la salud pública, productos dañinos, el descuido del medio ambiente, entre otros. No hay duda de que en algunos casos extremos este mandamiento alcanza tales aspectos. Aquellos que fabrican productos nocivos, los cuales son puestos a la venta al público sabiendo que pueden provocar la muerte. Eso es violar el mandamiento. Un ejemplo obvio es el asunto de vender las drogas, los estupefacientes y todo esto que lastima tanto a la población. También puede considerarse como infractor de este mandamiento las autoridades humanas que descuidan la salud pública, que descuidan el aire, el agua, los alimentos y entre otros. En la actualidad muchos de esos problemas están siendo materia de debate. Dos menciones más. La primera, que Mateo 5:21 y Primera de Juan 3:15 habla de cómo el odiar a los hermanos o al prójimo, el ofenderlos, el lastimarlos, el desearles el mal, nos hace violadores del mandato de no matar. Jesús dijo que quien insulte a su hermano es un homicida, es decir, el que está deseándole el mal a alguien, el que insulta, el que lastima, actúa como un homicida. De ahí que definitivamente el mandamiento no se limita a lo físico, va mucho más allá de eso. Y por último, algo para que lo piensen por favor. La muerte espiritual es causada por las malas enseñanzas doctrinales. Es decir, si una persona enseña una doctrina falsa,
está llevando a una persona a la muerte espiritual. Una mala doctrina genera una mala práctica espiritual, genera que esa persona se seque, se muera espiritualmente. Entonces también podríamos convertirnos en homicidas espirituales cuando enseñamos mal la palabra de Dios. Todo esto para que lo piense, por favor, y lo considere como parte de nuestro estudio bíblico. Oremos y le pedimos la ayuda al Señor en este día. Padre poderoso, te pido con todo mi corazón, ayúdanos por favor a no caer en este pecado de matar a alguien. Guárdanos de esos momentos tan difíciles. Y si así pasara, Señor, danos la posibilidad de mantenernos en la firme posición de que sea lo último, la última opción. Entendemos que son momentos muy difíciles, pero tú nos sostienes y nos ayudas y nos protege de todas estas cosas. Pero también llévanos a soltar el pecado del odio y del rencor contra otros, a insultar a otros, a maltratar a otros, porque eso nos convierte también en asesinos de alguna manera, es lo que la Biblia nos enseña. En ti confiamos, en ti esperamos, en tu ayuda y bondad. Todo esto en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Les animo a compartir con otros este devocional. Gracias por participar de estos tiempos con nosotros. Por favor, sigan conectándose por medio de estas plataformas y seguir estudiando la palabra del Señor. Cuídense mucho. Dios les bendiga y no olviden que somos una gran familia cristiana.